Suscribet a venganza perfecta. Ahora, empecemos con esto. Carlos Landa había aprendido a controlar su respiración en situación en las que la mayoría de los hombres se habrían ahogado. 16 años como miembro de las Fuerzas Especiales un fusilero paraquedista en jerga militar le habían enseñado que el pánico era una elección, y il había dejado de elegirlo en algún lugar sobre la Sierra Madre Occidental durant su tercer despliegue operativo. 207 operación de rescate, 43 bajo fuego enemigo directo. Había sacado a hombre moribundo de helicóptero en Lama, realizado cirugía de campo en territorio controlado por el crimen organizado y, una vez, dio a un piloto para aterrizar un C-130 Hercule danado mientras colgaba de un cable de rescate a 12,000 pies de altura. Nada lo había preparado para la llamada telefónica del Hospital San José a las 3h47 de l'après-midi de 1 martes de octubre. Su hijo, Esteban, tenía 11 años. Jugaba béisbol en la liga infantile locale. Sacaba 8 y 9 en la escuela, excepto en matemática, donde sobresalía. Le encantaba construir modelos de avión con su padre los domingos por la tarde. Tenía el cabello oscuro de su madre y los ojos gris de Carlos. Esteban era la razón por la que Carlos finalmente había aceptado el puesto de instructor en la base aérea militar de Apodaca hace 2 años, cambiando los despliegues de alto riesgo por una vida normal en Monterrey. La vida normal terminó cuando Carlos entró en la UCI y vio el pequeño cuerpo de su hijo suspendido en tracción. Ambas piernas rota en múltiples lugares. El brazo izquierdo destrozado, el brazo derecho fracturado en la muñeca, 3 costillas rota, hematoma grave en el torso. El cirujano ortopédico dijo que tomaría meses de fisioterapia, tal vez años. El daño psicológico era más difícil de cuantificar. La esposa de Carlos, Alicia, estaba sentada junto a la cama, con el rostro pálido y manchado de rímel. Había sido hermosa cuando se conocieron hace 7 años. Todavía lo era, aunque el dolor había talado nueva línea alrededor de su ojo en las últimas horas. Miró hacia arriba cuando Carlos entró, y algo parpadeó en su rostro. No era culpa exactamente, ni miedo exactamente, pero estaba cerca. ¿Qué pasó? La voz de Carlos era firme, clínica, el mismo tono que usaba al evaluar Baja en el campo. Alicia miró al niño inconsciente y luego volvió a mirar a Carlos. Lo atacaron después de la escuela en un estacionamiento detrás del mercado Juárez. Uno chico mayor. Los chicos mayor no hacen este tipo de daño. Carlos se acercó a la cama, estudiando el patrón de las lesiones. Múltiples atacantes, sistemático, profesional incluso. Esto no fue violencia aleatoria. ¿Quién eran? No lo sé. La policía está. Alicia. Se volvió para mirarla de frente. ¿Quién le hizo esto a nuestro hijo? Ella se rompió. Las lágrimas le llegaron primero. Luego las palabras, saliendo atropeladamente. Su hermano, Damián, lo había organizado. Damián Soto. El hermano mayor a quien ella siempre había defendido a pesar de su alcoholismo, su deuda de jugo y su serie de negocios fallidos. Damián había ido a su casa hace 3 semanas, borracho y beligerante, exigiendo dinero. Carlos lo había echado físicamente cuando empezó a romper cosas. Le dijo que nunca volviera. Dijo que Esteban le faltó el respeto en la tienda de Abarot la semana pasada, susurró Alicia. Dijo que le contestó mal, que lo avergonzó frente a su amigo. Damián me dijo que le iba a enseñar modal. Pensé que se refería a gritarle. Tal vez. No pensé. Las manos de Carlos estaban firmes mientras tocaba suavemente el hombro y les os de su hijo. Por dentro, algo antiguo y frío estaba despertando. La parte de él que había permanecido inactiva desde que dejó el combate activo. La parte que entendía la violencia no como un último recurso, sino como una herramienta, precisa y necesaria. ¿Cuánto hombre? ¿Qué? ¿A cuánto hombre contrató para hacer esto? La voz de Carlos no se había elevado.
No había cambiado en absoluto. Eso fue lo que hizo que Alicia lo mirara con un horror naciente. Carlos, no. Por favor. Mi hermano. Cometió un error. ¿Cuánto? Dos. Me presumió de elo por teléfono a una hora. Dijo que le costó 16,000 pesos, pero que valió la pena para poner a ese mocoso bocasa en su lugar. Carlos, lo siento mucho. Debía haberte advertido. Debía haber. Carlos le besó la frente. Un gesto tan suave que la hizo llorar más fuerte. No es tu culpa. Quédate con Esteban. Volveré. ¿A dónde va? Ella estaba en la puerta. A enseñar a alguien sobre el respeto. Damián Soto vivía en una casa de alquiler en la colonia Independencia, el tipo de vecindario donde los vecinos se ocupaban de su asunto y las sirnas de la policía eran ruido ambiental. Carlos había estado allí una vez para una carnazada de cumpleaños que terminó con Damián desmayado borracho en el patio mientras Alicia daba excusa. Nunca le había agradado el hombre. Damián tenía el tipo de vena cruel que florecía en la debilidad. El instinto del matón de atacar a quien no podían defenderse. Carlos no fue a la casa. Todavía no. En su lugar, fue a casa, al garage independiente que había convertido en un taller. Los modelos de avión alineaban un instante. Su viejo equipo ocupaba el resto. No el equipo oficial, sino los artículos personal que había acumulado durante 6 años operando en lugar donde las reglas eran diferentes. Un fusilero aprendía a improvisar, a adquirir lo necesario a través de canal que no apareció en ningún manual. Se sentó en su banco de trabajo y abrió su computadora portátil. Su dedo se movían por el teclado con la misma precisión que alguna vez había usado para colocar una vía intravenosa de emergencia en una tormenta de polvo. Los registros telefónicos de Damián tardaron 40 minutos en ser accesibles. Carlos había mantenido cierta conexión con cierta persona en el campo militar número 1 que le debían favor. El tipo de favor que provenía de sacar al hermano de alguien de un vehículo blindado en la main en tierra caliente. Aparecieron 2 números de teléfono. 2 hombres que habían golpeado a un niño de 11 años casi hasta la muerte por 6,000 pesos. 1,330 pesos por hombre. Carlos estudió cada número, pasándolo por base de datos a las que técnicamente no debería tener acceso, pero él lo tenía de todo modo. Surgieron nombre. Dirección, registro laboral, antecedente penal, la mayoría los tenía. Asalto, agresión, cargo por droga. Uno había cumplido condena por robo a mano armada. Carlos hizo una lista, no en papel. Había aprendido hace mucho tiempo a nunca escribir de tal operativo. Memorizó cada nombre, cada dirección, cada patrón de movimiento diario que pudo extraer de publicación en redes sociales y registro de cámara de tráfico. Estos hombres no eran inteligentes. Publicaban su ubicación constantemente, hacían check-in en bares y gimnasio, documentaban su vida entre para cualquiera con las habilidades para mirar. Para la medianoche, Carlos tenía nombre, rostro y ubicación de los 12 hombres. No imprimió nada, no guardó nada. La información vivía en su cabeza de la misma manera que las frecuencias de radio y las coordenadas habían vivido allí durante las misiones. Podía recordarla perfectamente cuando fuera necesario, y desaparecería tan completamente cuando ya no la necesitara. Su teléfono vibró. Alicia respondió. Esteban despertó dijo ella. Su voz estaba en carne viva. Pregunto por ti. Voix en camino. Carlos, el detective quiere hablar contigo mañana. Detective Ernesto Barra. Parece un buen hombre. Estaré allí. Terminó la llamada y cerró el garage. La casa estaba oscura y tranquila. Se cambió a ropa limpia, ropa casual civil, jean y una camiseta. Luego condujo de regreso al hospital donde su hijo yacía roto en una cama demasiado grande para él.
Los ojos de Esteban estaban vidrioso por los analgésico, pero reconoció a su padre. Su voz era pequeña, nada parecida a la charla enérgica que usualmente le naba su casa. Papa, ¿es-toi aquí, amigo? Carlos tomó la mano y les a con cuidado. ¿Cómo te sientes? Duel. Las lágrimas se escaparon de las esquinas de los ojos de Esteban. No hice nada malo. Saludé al tío Damián en la tienda. Eso es todo. Luego esto sombre. Eran tanto. Papa, traté de correr, pero estaban en toda parte. Carlos sintió los ojos de Alicia sobre él, suplicando en silencio. Mantuvo su expresión neutral, su agar en la mano de Esteban suave y firme. No hizo nada malo. Entiendes? Nada de lo que pasó es tu culpa. Dijeron que necesitaba aprender respeto. Lo seguían diciendo mientras elo. La voz de Esteban se quebró. ¿Volverán? No. La voz de Carlos transmitía certeza absoluta. Nunca se acercarán a ti de nuevo. Te lo prometo. Los ojos de Esteban se cerraron lentamente, las drogas arrastrándolo de nuevo. Carlos se sentó con él hasta que la respiración del niño se profundizó en el sueño, luego se levantó y le besó la frente. Necesito café, le dijo a Alicia. ¿Quiere algo? Ella negó con la cabeza. Lo conocía lo suficiente como para reconocer cuando él no estaba realmente preguntando por café. Ten cuidado. Siempre lo tengo. La cafetería del hospital estaba cerrada, pero las máquinas expendedoras en el vestíbulo funcionaban. Carlos compró un café que no quería y se sentó en una silla de plástico, su mente organizando las siguientes 48 horas. Ya había solicitado una licencia de emergencia. Su oficial almando se la había concedido sin pregunta. Todos sabían sobre Esteban. Toda la comunidad de Fuerza Especial había enviado mensaje, oferta de ayuda, promesa de apoyo. Eran buenos hombres, su hermano de arma. Pero esto no era algo con lo que pudieran ayudar. Esto requería un conjunto particular de habilidad y una disposición para operar fuera de los límites que los buenos hombres respetaban. Carlos había cruzado esos limitantes. No oficialmente, nunca oficialmente. Pero había habido misión en lugar que no existían, contra objetivo que no se suponía que debían ser encontrado. Aprendió que la distancia entre el rescate y la venganza a veces era solo una cuestión de perspectiva. Salvar una vida tomando otra. El cálculo era simple cuando sostenía a un compañero moribundo en tu brazo y el enemigo estaba a 50 metros de distancia. Terminó el café y miró su reloj. 2h15 du matin. El primer hombre en su lista, un ex-convicto de 32 años llamado Tono Cortés que trabajaba en el turno de noche en una empacadora de carne, saldría del trabajo en 45 minutos. Siempre se detenía en la misma gasolinera por cigarro y bebida energética. Carlos había observado su rutina en redes sociales durante las últimas 3 horas. El hombre era predecible. Todo era predecible. Carlos regresó a la UCI, besó la mejilla de Alicia y prometió volver por la mañana. Ella no preguntó a dónde iba. Una parte de ella ya lo sabía, y ese conocimiento se sentaba entre elo como una tercera presencia en la habitación. El viaje a través de la ciudad tomó 30 minutos. Carlos estacionó su camioneta una Ford F-150 anodina en gris, el vehículo más común en Nuevo León en el estacionamiento de una plaza comercial a 3 cuadras de la gasolinera. Caminó el resto del camino, manteniendo en las sombras por costumbre. Su apariencia era común. Estatura promedio, complexión promedio, el tipo de forma física que sugería a alguien que hacía ejercicio regularmente pero no obsesivamente. Cabello castaño corto pero no estilo militar. Ojo gris que la mayoría de la gente olvidaba 5 minutos después de conocerlo. Cultivaba el anonimato de la forma en que otros hombres cultivaban reputación. La gasolinera era exactamente como las publicaciones de Tono habían sugerido. Illumination fluorescente, très bomba,
un empleado aburrido visible a través de ventana manchada. Carlos espero en el estacionamiento de un consultorio dental cerrado al otro lado de la calle. À las 3h03 du matin, un Honda Civic golpeado entró. Tono emergió exactamente como mostraba su photo de la licencia. Con sobrepeso, tatuage cubriendo ambos brazos, un contoneo que sugería que tenía una alta opinión de sí mismo. Carlos no se le acercó en la gasolinera. Eso sería estúpido. Cámara en toda parte hoy en día, incluso en lugar como este. En su lugar, esperó hasta que Tono completó su compra y se alejó, luego él siguió a una distancia prudente. Tono vivía en un complejo de departamento a 4 kilómetros de distancia, del tipo con escalera exterior y espacio de estacionamiento marcado por línea amarilla descolorida. Carlos vio a Tono estacionar y caminar pesadamente hacia una unidad en la planta baja, vio las luces encenderse adentro, vio como se apagaban 20 minutos después. Luego regresó a su camioneta y condujo a casa. No había tocado a Tono. Ni siquiera se había acercado. Pero ahora conocía el departamento exacto de Tono, su horario, su rutina y, lo más importante, sabía que Tono se sentía seguro. Eso era crucial. Todo necesitaban sentirse seguros hasta el momento en que no lo estuvieron. El detective Ernesto Barra tenía el aspecto curtido de un hombre que había visto demasiado y había dejado de sorprenderse por nada. Estaba a final de su 40, cabello canoso con corte militar, con el tipo de postura que gritaba ex miembro del servicio. Se reunió con Carlos en una sala de conferencia en el hospital a la mañana siguiente con Alicia presente y un oficial uniformado tomando nota. Sir Landa, lamentó el de su hijo. La voz de Barra era brusca pero sincera. Tango hijo. No puedo imaginarlo. Gracias. Quientem que sabe. Carlos miró a Alicia, que estaba mirando su mano. El hermano de mi esposa, Damián Soto, organizó el ataque. Contrató a 12 hombres para agredir a Esteban como represalia por un de ser percibido. Mi esposa tiene su confusión en su teléfono. Un correo de voz que dejó presumiendo de elo. La expresión de Barra se oscureció. Necesitaré ese correo de voz, y traeremos al Sir Soto para interrogarlo de inmediato. ¿Tiene alguna idea de quién son estos 12 hombres? No Carlos mintió con fluidez. Esperaba que usted pudiera encontrarlo. Estamos trabajando en ello. Tenemos alguna pista de las cámaras de seguridad cerca de la escena. Uno de ello fue lo suficientemente estúpido como para usar una cámara de preparatoria con su nombre. Barra hizo una pausa. Necesito preguntarle algo directamente. Sir Landa, su historial de servicio es impresionante. 16 años como fusilero paraquedista. Múltiples operaciones de combate. Ha sido entrenado para hacer cosas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Necesito saber que no planea tomar el asunto en su propia mano. Carlos lo miró a los ojos con firmeza. No soy un justiciero, detective. Confío en que el sistema maneje esto. Era exactamente lo que Barra quería escuchar, dijo con la cantidad exacta de sinceridad cansada. La mano de Alicia encontró la de Carlos debajo de la mesa, apretando fuerte. Ella sabía que él estaba mintiendo. Barra probablemente también lo sospechaba, pero asintió y cerró su libreta. Bien, porque cualquier cosa que hiciera fuera de la ley complicaría el procesamiento y potencialmente dejaría que estos hombres salieran libres. Los queremos en prisión, ¿verdad? Absolutamente. Lo mantendré informado. Mientras tanto, si piensa en algo que pueda ayudar, la main de inmediato. Después de que Barra se fut, Alicia se volvió hacia Carlos. Le está mintiendo. Si. ¿Qué va a hacer? Carlos se levantó y besó la parte supérieure de su cabeza. Voy a asegurarme de que nunca vuelvan a lastimar al hijo de nadie. No necesita saber más que eso. Carlos, quédate con Esteban. Te necesita.
Esto e elo que hago, Alicia. Encuentro a persona que estan perdida. Las traigo a casa. Hizo una posa en la puerta. A veces las personas se pierden permanentemente. Eso es solo estadística. Se fuente de que ella pudiera responde. Tenía 11 nombres más en su lista, y el departamento de Tono no se iba a visitar solo. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistrale de précision y paciencia. Carlos había aprendido en su anneau de rescate de combat que las operaciones exitosas no se construyen sobre la improvisation. Se construyen sobre inteligencia, planificación y sincronización. Cada misión de rescate comenzaba de la misma manera, conoce la ubicación de tu objetivo. Conoce el entorno. Conoce las variables que podrían matarte a ti o a la persona que intentaba salvar. Esta operación requería el mismo enfoque, solo que invertido. En lugar de salvar vida, las estaba haciendo desaparecer. Tono fut el primero, no porque fuera importante, sino porque era fácil. Carlos observó su rutina por otro día. Trabajó a las 11h du soir casa a las 3h du matin despertar a las 11h du matin para jugar videojuegos y publicar même en redes sociales. Sin familia que visitara. Sin novia. Su círculo social consistía en los otros 11 hombres que habían participado en la golpiza a Esteban. Y solo interactuaban en persona, nunca en línea donde pudiera rastrearse. Eso fut realmente intelligente por parte de Damián. Mantener a los hombres desconectado digitalmente, conectado solo a través de él. Haría más difícil para la policía establecer una conspiración, pero también significaba que ninguno de ellos notaría inmediatamente cuando uno de los suyos desapareciera. Carlos eligió una noche de lluvia. Tono terminó su turno a las 3h du matin como de costumbre, se detuvo en la gasolinera, compró su cigarro y Red Bull. Carlos lo siguió a casa, observando desde el estacionamiento del consultorio dental mientras las luces en el departamento de Tono se encendían. Esperó 30 minutos, lo suficiente para que Tono se duchara y se instalara, pero no lo suficiente para que se durmiera. Luego cruzó la calle, subió las escaleras exteriores al segundo piso y llamó a la puerta de Tono. Tono respondió en pan deportivo y una camiseta manchada, molesto por la interrupción. ¿Qué? Tono Cortés? Carlos mantuvo su voz amistosa, no amenazante. Mi nombre es Juan Moral. Estoy con Seguros del Norte. Su auto estuvo involucrado en un choc y fuga esta tarde alrededor de las 6h du soir dano menor a otro vehículo. Necesito verificar algunos detalles para el reclamo. La explosión de Tono cambió de molestia a confusión. Estaba en el trabajo a las 6h. Mi auto estaba en el estacionamiento de empleado. Eso es realmente perfecto. Si solo puede mostrarme su horario de trabajo, podemos aclarar esto y lo dejaré en paz. Carlos sostuvo una carpeta de cuero que parecía oficial. No tomará ni 5 minutos. Tono dudó, luego se encogió de hombro. Sí, está bien. Pasa. Déjame encontrar mi tarjeta de checador. En el momento en que Carlos entró y Tono le dio la espalda para buscar el papeleo, Carlos se movió. Sin vacilación, sin discurso dramático, solo violencia repentina y eficiente aprendida en 6 años de entrenamiento de combat cuerpo a cuerpo. Una lave de estrangulamiento aplicada con la precisión perfecta, cortando el flujo sanguíneo al cerebro de Tono sin aplastar su tráquea. El hombre luchó por quizá 15 segundos antes de quedar flácido. Carlos mantuvo la precisión otro 30 segundos para asegurar la inconsciencia, luego ató las muñecas y tobillo de Tono con brida de alta resistencia, las mismas usadas para asegurar equipo durante inserción en helicóptero. Una tira de cinta adhesiva sobre la boca. Luego levantó a Tono 110 kilos de peso muerto en un cargamento de bombro y salió del departamento tan tranquilamente como había entrado. El estacionamiento estaba vacío. La camioneta de Carlos estaba estacionada a la vuelta de la esquina, con la puerta trasera abierta. Cargó a Tono en la caja cubierta como carga, la cerró y se alejó.
Todo el encuentro había tomado 6 minutos. Ninguna cámara había capturado su rostro. Ningún vecino había visto nada. Le vagabundo. Su zapato errant de una marca común comprada con efectivo en un Walmart a 3 municipios de distancia. Tono despertó 40 minutos después en un lugar que olía a aceite y metal. Un taller mecánico abandonado a 25 km de Monterrey, una de las docenas de propiedad comercial embargada y nunca revendida. Carlos había explorado 5 de el centro de elegir esta. Sin residente cercano, sin servicio público activo para rastrear, puerta pesada que se laban. Está despierto dijo Carlos. Estaba sentado en una cubeta volcada, limpiando las uñas con una navaja de bolsillo. Bien. Necesitamos hablar. Los ojos de Tono estaban salvajes de miedo, moviéndose por el espacio oscuro. Una sola linterna a batería proporcionaba luz. Intentó hablar a través de la cinta. Sonido ahogado de pánico. Voy a quitar la cinta dijo Carlos con calma. Si grita, esta conversación termina mal para ti. Entiende? Tono asintió frenéticamente. Carlos quitó la cinta con un tirón suave. ¿Quién er? ¿Qué quiere? Escucha, hombre. Tango dinero. Esteban Landa. El nombre quedó en el air. El rostro de Tono cambió de confusión a reconocimiento y luego a puro terror en el espacio de 3 segundos. A dijo Carlos suavement. ¿Recuerda ahora? Un niño de 11 años. 1,330 pesos. Eso es lo que te pagaron por romperle las piernas y los brazos. 1,330 pesos para mandar a un niño al hospital por meses. Mira, hombre, no sabía que tenía 11. Damián dijo que tenía como 16 o algo así. Un niño punk que necesitaba aprender. Está mintiendo. Lo viste. Participaste en golpear a un niño casi hasta la muerte. Y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Carlos se levantó y se acercó. Esto es lo que pasará a continuación. Va a contarme todo sobre los otros 11 hombres. Nombre. ¿Dónde están? ¿Cuándo se supone que se renan de nuevo? Cada détail. ¿Y si lo hago, me deja ayer? No. La voz de Carlos era práctica. Pero lo haré rápido. Si no lo hace, no lo será. Tono habló durante la siguiente hora. Delató todo. Nombre que Carlos ya sabía, pero también detalles sobre cómo Damián los había reclutado, donde planearon el ataque, cómo decidieron quién golpearía al niño y quién lo sustaría. Tono loro mientras hablaba, ofreció excusa, prometió que nunca haría algo así de nuevo. Carlos escuchó sin expresión. Cuando Tono terminó, Carlos cumplió su promesa. Fue rápido. Tono nunca volvió a ver a su familia, nunca publicó otro meme, nunca cobró otro chèque de pago. Su cuerpo no sería encontrado. Carlos había aprendido por las malas en la sierra que el terreno adecuado podía tragarse a las personas por completo. Uno menos, faltan 11. Los siguientes 5 hombres desaparecieron durante las siguientes 36 horas, cada uno tomado con la misma precisión metódica. Carlos abordó cada operación de manera diferente, adaptándose a las circunstancias y vulnerabilidades individuales. El segundo hombre, Marcos Vega, un trabajador de almacén con hábito de cocaína, fut tomado de un estacionamiento detrás de un table danse a las 2 heures du matin. Carlos se hizo pasar por un traficante, ofreció producto a mitad de precio, y Marcos lo siguió voluntariamente a lo que pensó que era un trato. Se dio cuenta de su error cuando el puño de Carlos conectó con su plexo solar y salieron las bridas. El tercer y cuarto hombre, hermano Lamado Ricardo y Daniel Ochoa, fueron más complicados. Vivían juntos, trabajaban juntos en una obra de construcción y rara vez se separaban. Carlos los observó durante 8 horas antes de identificar su patrón. Todos los días en el almuerzo, Ricardo conducía a un puesto de tacos cercano mientras Daniel se quedaba en la obra.
Carlos tomó a Ricardo primero usando una bebida energética adulterada con un sedante que él golpeó 30 segundos después de haberse alejado del puesto de tacos. Ricardo se desplomó sobre el volante y Carlos, siguiendo en su propia camioneta, simplement empujó el vehículo de Ricardo a una zanja de drenage en un camino rural, él lo extrajo y se alejó. Daniel desapareció esa noche cuando fue a buscar a su hermano, siguiendo la ubicación que Carlos le había enviado anónimamente por mensaje de texto desde el teléfono de Ricardo. El quinto hombre, Jacinto El Jazo Quintero, un entrenador de gimnasio con un extenso historial criminal, fut quizá el más satisfactorio. Había sido el quien realmente rompió el brazo izquierdo de Esteban, seguant la confusion de tono. Carlos lo observó en el gimnasio durant 2 días, notando como a El Jazo le encantaba presumir de su dureza, como intimidaba a los clientes, como hablaba del dinero que ganaba aparte haciendo trabajo de seguridad. Carlos se le acercó en el estacionamiento del gimnasio después del cierre, haciéndose pasar por alguien que necesitaba exactamente ese tipo de trabajo de seguridad. Quintero estaba ansioso, codicioso, estúpido. Subió a la camioneta de Carlos voluntariamente para discutir el trabajo. Nunca salió. Para el viernes por la noche, 42 horas desde que Esteban había sido atacado, 5 hombres se habían desvanecido sin dejar rastro. Sin cuerpo, sin testigo, sin evidencia más allá de ausencias inexplicables que su familia y empleador atribuían al tipo de irresponsabilidad por la que estos hombres eran conocidos. Tono tenía un historial de desaparecer por día en borrachera. Marcos le debía dinero a su traficante. Los hermanos Ochoa habían hablado de huir para evitar pago de pensión alimenticia. Jacinto había mencionado a varias personas que podría ir a visitar a su hermana en Sinaloa. Carlos había escuchado su vida, aprendido su patrón y usado su propia debilidad como cobertura para su desaparición. Regresó al hospital el viernes por la noche para encontrar a Esteban despierto y con menos dolor. Los medicamentos fuertes se habían reducido. Su hijo incluso logró una pequeña sonrisa. Hola, papá. Mamá dijo que has estado ocupado con cosa del trabajo. Tuve que manjar alguna cosa. Carlos se sentó junto a la cama. ¿Cómo te sientes? Mejor. El médico dice que podría ir a casa en una semana si todo sale bien. La sonrisa de Esteban se desvaneció. Papá, ¿han atrapado a los tipos que hicieron esto? La policía está trabajando en ello. ¿Cree que los encontrarán? Carlos miró a su hijo a los ojos. Creo que todos reciben lo que merecen eventualmente. Alicia observó este intercambio desde la esquina de la habitación, su rostro ilegible. Después de que Esteban volvió a dormirse, siguió a Carlos al pasillo. 5 hombres han desaparecido, susurró. Está en las noticias. La policía está investigando. Y. Damián me llamó, entrando en pánico. Cree que alguien viene por todo ello. Suena como una mala semana para la gente mala. Carlos, esto es una locura. No puedo simplemente. No puedo simplemente ¿qué? Se volvió para mirarla completamente. No puedo proteger a mi hijo? No puedo asegurarme de que las personas que lo pusieron en esa cama nunca lastimen a otro niño? ¿Qué quería que hiciera, Alicia? ¿Esperar al sistema de justicia? ¿Esperar que reciban 1 año en prisión y salgan más malo? No lo sé. Yo solo. Este no er tú. Tu salva a la gente. No las has desaparecer. La voz de Carlos era suave pero dura. Et hecho mucho de eso, Alicia. Simplement nunca tuviste que pensar en ello porque le pasaba a gente mala en lugar que nunca visitara. Esta vez está sucediendo aquí a persona que lastimaron a nuestro hijo. Y esa es la única diferencia. Ella lo miro como si estuviera viendo a un extraño. Tal vez lo estaba. Esta versión de Carlos nunca había necesitado existir en su matrimonio antes. ¿Va a parar? Preguntó finalmente. Cuando esté hecho.
Y que pasa con el detective? No es estúpido, Carlos. Il sabe. Saber y probar son cosa diferente. Carlos le beso la frente. Ve a estar con Esteban. Volveré manana. Ce fut honte de que ella pudiera discutir, entrando en el elevador con otro très visitante. Su teléfono vibró. Un mensage de texto de un numéro bloqueado. Tenemos que hablar. Barra. Carlos elaboró y no respondió. Tenía se hombre más que encontrar. Y Damián Soto estaba empezando a entrar en pánico. Eso era exactamente lo que Carlos quería. Un objetivo en pánico cometía error. El detective Ernesto Barra estaba en su oficina a las 11 du soir, mirando una pared cubierta de fotos y nota. 5 personas desaparecidas, todo hombre, todo con conexión con Damián Soto, todo desaparecido en 48 horas. Su compañero, el oficial Justino Garza, estaba sentado en un escritorio revisando las imágenes de las cámaras de tráfico por tercera vez. No tengo nada, neto. Estos tipos simplemente se desvanecieron. Sin actividad financiera inusual, sin registro de viaje, los celulares se apagaron en différents momentos. Es como si decidieran dejar de existir. Barra se frotó la cara. Había sido detective de homicidio durant 12 años. Ante de eso, miembro de las Fuerzas Especial del Ejército. Había visto patrón que otro pasaban por alto. Y este patrón era claro como el día. Carlos Landa dijo. Garza levantó la vista. El padre del niño? Vamos, el tipo es un fusilero condecorado. No es un asesino justiciero. Eso es exactamente lo que es. O era. L'est su expediente? Parte de él. ¿Qué? Barra caminó hacia su escritorio, abrió una computadora portátil y sacó un documento clasificado al que técnicamente no debería tener acceso pero él lo tenía de todo modo, el beneficio de tener amigo en inteligencia militar que de bien favor. Landa tiene 16 años en operaciones especiales. 207 rescates confirmado. Ese es el registro público. Pero mira esto. Giró la computadora portátil hacia Garza. El documento mostraba una historia diferente. Misión que no existió oficialmente en lugar donde el gobierno negaba operar. Carlos Landa había sido parte de operación encubierta en zona de alto impacto controlada por cartel y grupos insurgentes. No rescate, captura, eliminación. Es un especialista en combat continuo Barra. Entrenado en rastreo, combat cuerpo a cuerpo, supervivencia, evasión. Ha operado en territorio hostil sin apoyo durante semana. Y alguien acaba de lastimar a su hijo. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos arrestarlo sin evidencia. No tenemos evidencia. No conseguiremos evidencia. Un hombre como Landa no deja evidencia. Barra cerró la computadora portátil. Pero tenemos que intentar detenerlo antes de que mate a 7 personas más. Garza se puso de pie. Está asumiendo que los 12 son objetivo, ¿no? Y está asumiendo que los está matando. Tal vez solo están asustado y escondiéndose. Barra le dio una mirada que decía exactamente qu'un ingenio sonaba eso. Saca todo lo que tengamos sobre los 7 hombres restantes conectado a Soto. Abriga donde están, con quién están, cuál son su patrón. Pon vigilancia sobre Landa si puede, aunque la detectará en 30 segundos. Y reza a Dio para que podamos llegar a estos hombres antes que él. Pero incluso mientras Barra daba las orden, sabía que era inútil. Hombre como Carlos Landa operaban en un nivel diferente con reglas diferentes. La única pregunta era si Barra quería detenerlo o dejarlo terminar. Damián Soto estaba borracho a las 2 de l'après-midi del sábado por la tarde, caminando de un lado a otro en su sala de estar con un teléfono presionado contra su oreja. Llamó a de los 12 hombres que había contratado. 5 no respondieron. El sexto, un tipo llamado Claudio Mata que trabajaba como guardia de seguridad,
respondio al quinto tono. Que? La voz de Claudio era cotlosa. Donde están los otros? Tono, Marcos, los hermanos Ochoa, Jacinto? Ninguno de ellos responde. ¿Está en contacto con alguno de ellos? No, porque ello estaría? Porque 5 tipos han desaparecido, Claudio. 5. Y no cree que eso es raro? Una larga pausa. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que alguien no está eliminando. Ese tipo Landa. C'est que ello es. Descubrió ello que lo hicimos a su hijo y ahora está. Está paranoico. Eso tipo probablement simplement se fueron. Sabiendo que este trabajo podría volverse en su contra. Entonces, ¿por qué no han llamado? ¿Por qué no han publicado nada en NEA? Marcos publica cada 5 minutos y su Instagram ha estado muerto durante 2 días. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Claudio habló de nuevo, su voz había cambiado. Si tiene razón, y no estoy diciendo que la tenga, pero si tiene razón. ¿Qué te hace pensar que la mar es inteligente? Si este tipo los está rastreando, probablement te esté rastreando a ti. Damián sintió que se le helaba la sangre. Bien, nuevo plan. Todo necesitamos desaparecer por un tiempo. Solo sal de la ciudad hasta que las cosas se calman. Tu haz lo que quiera. Yo me quedo aquí. Probablement si solo una coincidencia de todo modo. Claudio colgó. Damián marcó inmediatamente los ses numéros restantes. Cuatro no respondieron. El quinto, Adán Huerta, un mecánico, contestó pero colgó inmediatamente cuando Damián se identificó. El sexto número pasó al correo de voz. 7 hombres inalcanzables. 5 confirmado desaparecido. La mano de Damián temblaba mientras se servía otro whisky. Su hermana se había casado con un asesino. Sabía que Landa era militar, pero había asumido que eso significaba seguir orden y jugar según las reglas. Esto era algo más. Necesitaba hablar con la policía, contarle todo, llegar a un acuerdo, testificar contra los hombres restantes a cambio de protección. Cualquier cosa. Sonó el timbre. Damián se congeló. Sonó de nuevo, luego un golpe. Damián sautó. Detective Ernesto Barra. Necesito hacer alguna pregunta. El alivió el oinando. Policía. Gracias a Dios. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Detective, gracias a Dios que está aquí. Et Carlos Landa. Los está matando. Está matando a todos los tipos que golpearon a su hijo casi hasta la muerte. La explosión de Barra era de piedra. Si, imaginez esa parte. Tom su abrigo. Viene conmigo. ¿A dónde? Custodia protectora. Si Landa está casando a los 12 hombres que contrató, usted no está seguro aquí. ¿Qué es de los tipos que quedan? Claudio, Adán, los otros? Los traeremos también. Si son intelligentes, cooperarán. Barra se hizo a un lado, señalando una patrulla en la entrada. Vamos. Damián agarró su cartera y lave, siguiendo a Barra al auto. Todavía estaba borracho, todavía aterrorizado, pero al menos ya no estaba solo. La policía lo protegería. Tenían que hacerlo. No notó el Ford gris en la entrada dos casas más abajo, ni a l'ombre detrás del volante viéndolo subir a la patrulla con el tipo de paciencia que proviene de esperar 6 años por el disparo perfecto. Carlos encendió su camioneta y los siguió a distancia. Custodia protectora significaba que Damián estaría en una ubicación segura. Eso estaba bien. Carlos había violado ubicación segura ante. Casa de seguridad del narco. Compuesto fortificado. Una estación de la Fiscalía en Monterrey sería comparativamente fácil. Pero primero, tenía ese nombre más para tachar de su lista. Y al menos 3 de ellos estaban a punto de tomar decisión muy mala sobre dónde esconderse.
Claudio mata no estaba asustado. Había pasado 3 años en el penal del Topo Chico por asalto agravado y aprendió que el miedo era debilidad. Cuando Damián Lamo hablando locura sobre un tipo militar casándolo, Claudio lo había descartado como de vario paranoico. Los otros tipos probablement simplement se asustaron y se fueron de la ciudad. Demonio, él estaba considerando irse de la ciudad él mismo. No por Landa, sino porque le debía dinero a uno tipo que no tomaban bien los pagos atrasado. Pero no. Tenía un turno en el club esta noche y la renta vencía. Necesitaba el dinero. El club se llamaba Medianoche. Nombre poco inspirado para un lugar poco inspirado que atendía a hombre que querían bebida barata y entretenimiento más barato. El trabajo de Claudio era simple, revisar identificación, echar a los borrachos, asegurarse de que las bailarinas no fueran demasiado molestadas. Era bueno en eso. 1,95 metros, 115 kilos con un cuello como un tronco de árbol y mano que habían roto más de una cuanta mandíbula. Se presentó a las 8 heures du soir, tomó su posición junto a la puerta y se preparó para otra noche aburrida. Las primeras horas pasaron normalmente. Rechazó alguna identificación falsa, eco a un tipo que se puso manoseador con una mesura. Dinero fácil. A las 10h15, un hombre se acercó a la puerta. Estatura promedio, complexión promedio, ojos gris. Algo en él hizo que Claudio prestara atención. La forma en que se movía. Tal vez la forma tranquila en que encontró la mirada de Claudio. 400 pesos el cover dijo Claudio. El hombre le entregó un billete de 5 cents. Noche ocupada? Lo suficiente. HS estado acquiante? Primera vez. Un amigo lo recomendó. El hombre sonrió. Perfectamente agradable. Dijo que la seguridad era de primera. Algo en la forma en que dijo seguridad hizo que los instintos de Claudio se encendieran, pero el tipo había pagado y no estaba causando problema. Claudio le hizo cena para que pasara. Vio al hombre caminar hacia la barra, pedir una cerveza y sentarse en una mesa en la esquina con una vista clara de todo el club. No mirando a las bailarinas. Mirando a Claudio. Ok, eso era raro. Claudio sacó su teléfono, considerando llamar a la policía. Pero ¿qué diría? Un tipo estaba sentado tranquilamente en un bar. Sonaría paranoico. Peor aún, atraería atención hacia sí mismo. Y al dueño del club no le gustaban los guardias que causaban drama. A las 11h30, estaló una pelea al otro lado del club. Do tipo discutiendo por una mujer. La historia más vieja del libro. Claudio se movió rápidamente, abriendo paso entre la multitud. Para cuando llegó allí, la pelea había terminado. Un tipo había salido furioso. El otro estaba siendo retenido por su amigo. Todo tranquilo ordenó Claudio. Si quieren pelear, háganlo a fura. De él au contrario, sientan si calance. Se sentaron. Claudio se volvió hacia su puesto. El hombre de la mesa de la esquina se había ido. Claudio escaneó la multitud, buscando esos ojos gris. Nada. Debe haber sido. Buen viaje. Regresó a su posición junto a la puerta, mirando su teléfono. 11h47, otra hora y podría. Una mano se tapó su boca desde atrás. Algo duro se presionó contra su riñón. No un arma, pero igualmente doloroso. Una voz, tranquila y fría, habló directamente a su oído. No luche. No grite. Camina hacia la salida trasera como si fuéramos viejo amigo saliendo junto. Si intenta algo, todo en este club verán el que le pasa a los hombres que golpean a Nino. Claudio trató de girar la cabeza. La presión en su riñón aumentó, repentina y agonizante. Sus rodillas se doblaron. Camina repició la voz. Claudio caminó a través del club, pasando por la multitud ajena, hacia la salida trasera que conducía a un callejon de servicio.
Sumante coria. Quien era est? Como sabia sobre. Odio, Landa. La puerta trasera se abrió. El air fresco de la noche golpeó la cara de Claudio. El callejón estaba vacío, oscuro, bordeado de contenedors de basura. La mano soltó su boca, pero la presión en Surinón permaneció. Esto es lo que pasa dijo Landa. Va a decirme dónde están los otros hombres. Ubicación, numéro de teléfono, todo. Luego va a venir conmigo. Gritaré. Alguien escuchará. La pression en Surinón aumentó exponencialmente. Claudio jadeó, casi vomitando por el dolor. Nadie viene. Nadie no vio salir. Incluso cielo hicieron, para cuando alguien revise este callejón, estaremos muy yo. La voz de Landa nunca se elevó, nunca vaciló. Et extredo objetivo de alto valor de zona de combat activa. Era un guardia en un table danse. Esto ni siquiera es difícil. El entrenamiento de Claudio en el penal entró en acción. Nunca de información. Nunca mustre debilidad. Vet al infierno. Respuesta incorrecta. Lo que sucedió a continuación pasó tan rápido que Claudio apna el proceso. Una barrida de pique el envió estrelandos contra el concreto. Su brazo torcido detrás de su espalda en un ángulo que el hizo gritar. Brida alrededor de su muñeca, senta sobre su boca. Luego estaba siendo arrastrado literalmente arrastrado hacia una camioneta estacionada al final del callejón. Claudio trató de luchar, trató de patear, trató de hacer cualquier cosa. Pero Landa se movía como el agua, anticipando cada lucha, contrarrestando cada intento con un esfuerzo mínimo. Era humillante. Claudio había golpeado a un niño en un grupo de 12 hombres. Ahora estaba siendo manipulado por un solo hombre que parecía aburrido de todo el proceso. La caja de la camioneta se abrió. Claudio fut arrojado dentro. La cubierta se cerró de golpe. Oscuridad. El motor arrancó. Movimiento. Claudio tuvo 20 segundos de silencio desafiante antes de que el miedo real golpeara. Luego pasó los siguientes 40 minutos lorando contra la cinta, deseando haber dejado la ciudad cuando Damián se lo advirtió. Para el domingo por la mañana, 8 hombres habían desaparecido. Claudio Mata se había ido. También Adán Huerta y Haroldo Bez, ambos tomado poca hora después de Claudio. El patrón era claro. Landa se movía más rápido ahora, más agresivo. Ya no intentaba ser sutil. El detective Barra puso a los 4 hombres restantes bajo custodia protectora en la fiscalía. Santos Beltrán, Rogelio Hernández, Beto Osorio y Kevin Olvera. Todo criminal, todo muerto de miedo. Barra los metió en sala de interrogatorio separada y roto oficial uniformado para vigilarlo. Damián Soto estaba en una quinta sala, exigiendo un abogado e inmunidad antes de decir algo más. Esto es un error dijo Justino Garza, mirando los monitor que mostraban cada habitación. Estamos protegiendo a los tipos que golpearon a un niño casi hasta la muerte. Estamos protegiendo testigo corrigió Barra. Y estamos evitando que Landa cometa 8 homicidio más. ¿Está seguro de que son homicidio? No han aparecido cuerpo. No lo harán. Landa es demasiado bueno para eso. Barra se frotó los ojos. 48 horas sin dormir le estaban pasando factura. Necesitamos encontrar evidencia que lo conecte con las desapariciones. Algo concreto. Registro telefónico, imagen de video, cualquier cosa. Hemos revisado todo. Es un fantasma. Sin actividad financiera inusual, sin registro de viaje, los teléfonos celulares se apagaron en diferentes momentos. Es como si decidieran dejar de existir. Lo sé. Solo digo. Entiendo. Barra entendía también. Ese era el problema. Había pasado 18 meses en operación en la sierra,
perdio a 13 ombres dessus esquadron y passo el ano siguiente casando a la célula criminale responsable. Sabia exactamente lo que sentia Carlos Landa en ese momento. La diferencia era que barra había operado bajo regla de enfrentamiento, con apoyo, contra combaciente enemigo. Landa estaba operando sin ninguna regla contra ciudadanos en suelo nacional. Y el trabajo de barra era detenerlo, incluso si una parte de él quería mirar hacia otro lado. Su teléfono sonó. El oficial de guardia. Détective, necesita ver esto. Alguien acaba de dejar un paquete dirigido a usted. ¿Qué tipo de paquete? Parece una carpeta de archivo. Dice evidencia en el front. Barra y Garza intercambiaron mirada. Bajaron las escaleras para encontrar un sobre manila sobre el mostrador de recepción, selado con cinta adhesiva. Sin remitente, entregado en mano. Barra lo abrió con cuidado. Dentro había 12 páginas impresas, cada una detalando a un nombre diferente. Nombre, photo, dirección, antecedentes penali, el más condenatorio, descripción detalada de la participación de cada hombre en el asalto a Esteban Landa. Quien sujetó al Nino, quien rompió que usó, quien se rió mientras sucedía. La última página tenía una nota escrita a mano, su trabajo es proteger y servir. Estos hombres no sirven a nadie más que a sí mismo, y no merecen protección. Ocho se han ido. Que dans 4. Cuando esto termine, usted hará su investigación. No encontrará nada y, en el fondo, no lo intentará demasiado. C'est el y yo de la. Respiró Garza. Se está burlando de nosotros. No dijo Barra lentamente. Se está asegurando de que sepamos exactamente quién son estos hombres. Quiere que entendamos por qué está haciendo esto. Miro a los 4 hombres visibles en los monitores de arriba. También no está diciendo que no ha terminado. Entonces, ¿qué hacemos? Barra tomó una decisión. Los protegemos. Vigilancia las 24 horas, turno rotativo. Nadie va a ningún lado solo. Los mantendremos aquí tanto tiempo como si legalmente posible, luego los trasladaremos a una casa de seguridad si tenemos que hacerlo. Landa no puede tocarlo mientras estamos vigilando. Pero incluso mientras él lo decía, Barra recordó algo de su entrenamiento. Un instructor que había trabajado con fuerza especial, incluido los fusileros. El hombre había dicho, si un operador decide que alguien necesita ser encontrado, sera encontrado. Si decide que alguien necesita desaparecer, desaparecerá. Y si está en el camino, más vale que espere que no recuerden que está en el mismo bando. Barra tenía la terrible sensación de que a Carlos Landa le habían dejado de importar los bandos. Carlos leyó la cobertura de noticias de su camioneta estacionada a 3 cuadras de la fiscalía. 8 personas desaparecidas. La policía investigando. El detective Ernesto Barra negando a comentar más allá de confirmar una investigación activa. Bien. Eso significaba que los 4 restantes estaban adentro, protegidos. Damián también, probablemente. Carlos podía trabajar con eso. Había pasado 2 años en entrenamiento de supervivencia y evasión. Entrar en una estación de policía no era imposible, solo desafiante. Pero primero, necesitaba terminar lo que había comenzado con los 8 que habían desaparecido. Estaban vivo apenas disperso en 3 ubicaciones que Carlos había preparado en las semanas previas al ataque de Esteban. Había sabido que algo venía. Damián había estado escalando durante meses, la mada borracha y amenaza. Carlos había planeado contingencia. Simplemente no había planeado que golpearan a su hijo. Eso cambió las cosas. Condujo a la primera ubicación, un granero abandonado a 60 km de Monterrey. Tono, Marcos y Jacinto estaban allí, asegurado y en silencio de una manera que significaba que ya no causarían problema. Carlos le había dejado suministro agua, comida básica, una cubeta suficiente para sobrevivir, apenas. Era hombre vencido ahora,
roto de manra que no tenian nada que ver con lesión física y todo que ver con entender que pasaba cuando tocaba a la familia de Carlos Landa. La segunda ubicación tenía a los hermanos Ochoa y a Adán Huerta. Misma configuración, mismo espiritus roto. La tercera ubicación era Claudio Mata y Haroldo Bez. Claudio había durado más que los otros antes de romperse lo cual Carlos respetó pero finalmente se rompió. Todo eloación. Carlos había sido cuidadoso. Sin daño permanente que no pudieran explicarse por el tipo de accident que ocurrió cuando los delincuentes huían. Queda, choc de auto, sobredosis. Cada hombre había sido destruido psicológicamente, pero estaba físicamente intacto, el lo cual era más misericordia de la que le habían mostrado a Esteban. Cuando esto terminara, cuando Damián y los cuatro restantes fueron tratados, Carlos haría una llamada anónima. La policía encontraría esta ubicación. Encontrarían a ocho hombres balbuceando sobre un monstruo que los había casado, que le había hecho entender lo que significaba lastimar a Nino. Los hombres intentarían describirlo. Las descripciones nunca coincidirían del todo, y Carlos ya se habría ido hacia mucho tiempo. Pero primero, necesitaba entrar en esa fiscalía. La oportunidad llegó el lunes por la mañana. Carlos había estado observando la estación durante 36 horas, notando cambio de turno, horario de entrega, patrón de visitante. Notó que el desayuno se entregaba diariamente a las 7h15 du matin desde una fonda local. Café y tacos mananero para los oficiales que terminaban el turno de noche. Carlos interceptó al repartidor a 2 cuadras de la estación, mostrando una plaza de aspecto oficial y explicando que había habido un informe de contaminación en el restaurante. Se ofreció a entregar la comida el mismo en lugar de tirarla para evitar desperdiciar el pedido. El repartidor, agotado de su turno, aceptó rápidamente. Carlos entró en la estación a las 7h18 du matin cargando 2 bolsas grandes de comida. Levaba lente, un peinado diferente, ropa que agregaba volumen a su estructura. Pequeño cambio que alteraban drásticamente su apariencia en cámara. Buenos días dijo alegremente al oficial de guardia. Tacos para los muchachos de arriba. El oficial le hizo señal para que pasara sin mirar realme. Carlos subió las escaleras, notando cámara, salida, las ubicación de las salas de interrogatorio. Podía ver a través de pequeña ventana. Kevin Olvera en la sala 3, Beto Osorio en la sala 4. Sin señal de Damián ni de los otros dos. Entregó comida en la sala de descanso donde 3 oficiales bebían café y discusión el partido de Tigre. Apenas lo reconocieron. Perfecto. Carlos salió por una salida lateral, rodeó el edificio y regresó a su camioneta. Necesitaba ver el diseño, y ahora lo tenía. Pero atacar la estación directamente sería estúpido. Demasiado testigo, demasiada cámara, demasiado riesgo. Necesitaba sacarlo. La solución llegó esa noche. Carlos envió mensajes de texto desde 8 teléfonos desechables diferentes a medios de comunicación local. 8 hombres conectados con el asalto a Esteban Landa han sido encontrados. Verificant esta coordenada GPS. Incluyó las ubicación de los 3 sitios donde los había estado reteniendo. En 2 horas, la noticia estaba en toda parte. Policía, ambulancia, helicóptero descendiendo sobre 3 ubicaciones rurales. 8 hombres encontrados vivos, pero en shock severo, deshidratado, traumatizado. Ninguno podía proporcionar declaración coherente. Todo deliraban sobre un fantasma que los había casado, que sabía todo sobre lo, que los había hecho confesar cada pecado antes de dejarlo vivo, pero roto. Los medios se volvieron locos. Justicia por mano propia, venganza de un padre. ¿Quién es Carlos Landa? El detective Barra lo supo de inmediato. Se paró en su oficina viendo la cobertura de noticia y sintió un respeto reacio mezclado con frustración. Landa lo había hecho. Había sacado a 8 hombres de las calles, los había roto por completo y los había dejado vivo como castigo y como evidencia.
Ahora confesaba todo, el asalto a Esteban, probablemente otro crimen también. Estaban psicológicamente destruido, pero legalmente, Barra no tenía nada contra Landa. Los hombres no podían describir claramente a su secuestrador. Ninguna evidencia física vinculaba nada de Elo. Había operado como un fantasma. Necesitamos librar a los otros cuatro dijo Justino Garza. No podemos retenerlo más tiempo sin acusarlo, y no tenemos nada sólido. El abogado de Soto está teniendo un ataque, amenazando con demanda. Barra asintió lentamente. Libéralo, pero mantén la vigilancia. Si Landa viene por Elo detendremos. Garza terminó, o Elo intentaremos. A medianoche, Damián Soto, Kevin Olvera, Beto Osorio, Rogelio Hernández y Santos Beltrán fueron liberados de la custodia protectora. Se advirtió a cada uno que permaneciera en la ciudad, que mantuviera su teléfono encendido, que informará de inmediato cualquier contacto con Carlos Landa. Ninguno de Elo planeaba cumplir. Los cinco tuvieron el mismo pensamiento, salir de Nuevo León antes de que Landa los encontrara. Se separaron, dirigiéndose en diferentes direcciones. Damián fue al departamento de su novia Jackie Salinas al otro lado de la ciudad. Kevin y Beto, amigos desde la infancia, fueron a casa de la hermana de Beto en Saltillo. Rogelio y Santos se escondieron por separado, ocultándose con la familia. Carlos los vio dispersarse desde su camioneta, monitoreando la frecuencia de la policía que había modificado para rastrear su canal de despacho. Sabía a dónde iba cada ombrante de que le garant allí. Este era el final del juego. Carlos se iba a asegurar de que cada uno de los últimos cinco entendiera exactamente lo que habían hecho cuando tocaron a su hijo. Damián Soto debería haber salido del estado. Debería haber conducido a Tamaulipas o Coahuila y desaparecido durante meses hasta que las cosas se calmaran. En cambio, fue al departamento de Jackie Salinas, pensando que ella vivía Elo suficientemente lejos de su lugar habitual como para que Landa no Elo encontrara. Estaba equivocado. Jackie estaba en el trabajo cuando llegó Carlos. Revisó su horario en NEA, notando que trabajaba turno de enfermería en el hospital del IMSS. Su departamento era una unidad en la planta baja con una puerta corrediza de vidrio que era ridiculamente fácil de burlar. Carlos estuvo adentro en 30 segundos. Damián legó 2 horas después, cargando despensa y mirando por encima del hombro constantemente. Cerró la puerta con llave, revisó cada ventana, luego se derrumbó en el sofá con una botella de whisky. ¿Te está divirtiendo? Preguntó Carlos desde la cocina. Damián gritó, casi se cayó del sofá, buscó algo cualquier cosa para usar como arma. Carlos entró en su campo de visión, con las manos vacías. Explosión tranquila. ¿Cómo? La policía dijo. La policía dijo que estaba a salvo. Estaban equivocado. Carlos se sentó en una silla frente a Damián. Contrataste a 12 hombres para golpear a mi hijo de 11 años. Le rompieron en bas pierna, en bos brazo, tres costillas. Lo pusieron en el hospital por semana, meses de fisioterapia por delante. Todo porque te faltó el respeto en una tienda. Estaba borracho. No pensé que lo lastimarían tanto. Solo quería. Quería. ¿Qué? ¿Asustarlo? ¿Enseñarle una lección? La voz de Carlos permaneció desconcertantemente tranquila. Quería lastimar a un niño porque tu ego estaba herido, y pagaste a 12 hombres para hacer tu trabajo sucio porque eres demasiado cobarde para hacer algo tú mismo. Las manos de Damián temblaban. Lo siento. Dios, lo siento. Le diré a Esteban. Lo arreglaré. No hará nada porque va a ir a prisión, Damián. Los 12 hombres confesarán todo. Testificarán en tu contra. Pasará la próxima década en una celda pensando en lo que sucede cuando cruza cierta línea. Si me va a entregar, porque está aquí? Carlos se puso de pie. Camino más cerca.
Damian trato de rétrocéder, pero no había a donde ir. Es toi aquí para que entienda. A ocho de eso ombre, los tomé uno por uno en la noche como el tomaron a mi hijo en un estacionamiento. Leis entendé el miedo de una manera que nunca habían sentido. Y los de vivo para que pudieran testificar en tu contra. Está loco. No, sois un padre. Carlos se inclinó cerca. Cuatro hombre todavía están ahí fura. Kevin Olvera, Beto Osorio, Rogelio Hernández, Santos Beltrán. Para manana por la manana, se entregaron a la policía. Confesaran todo, y tu pasará el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntando si es terminado contigo. ¿Ya es terminado? Carlos sonrió sin humor. Eso depende de ti. Si coopera con la fiscalía, te declara culpable, muestra remordimiento real. Tal vez te deje vivir tu sentencia en paz. Pero si lucha contra esto, si intenta evadir la responsabilidad. Dejó la amenaza en el aire. La vejiga de Damian se soltó. El olor a orina llenó la habitación. Carlos se puso de pie, caminó hacia la puerta, hizo una pausa. Los otros cuatro se entregaron porque les hechos entendaient lo que sucede si no lo hacen. Están viendo lo que leís a los primero ocho en las noticias. Saben que todavía esto aquí afura. Saben que no pararé hasta que esto termine. Abrió la puerta. Tiene una opción, Damian. C'est intelligente. Acepta tu castigo y vive, o c'est estúpido y descubre que sucede cuando desperdicia mi misericordia. Carlos se fut. Damian se sentó en su propia orina, temblando, finalement entendiendo que la pesadilla no había terminado. Apna estaba comenzando. Kevin Olvera y Beto Osorio estaban sentado en el departamento de la hermana de Beto en Saltillo, viendo las noticias. Los ocho hombres encontrados en ubicación rural estaban siendo entrevistados por la policía. Todo confesaban. Todo estaban roto. Tenemos que correr, dijo Kevin. A la frontra, al sur, a algún lugar. ¿A dónde cree que corremos que él no nos encuentre? Beto era mayor, más inteligente. ¿Viste lo que hizo? Encontró a ocho tipos en 48 horas. No encontrará a nosotros también. ¿Y qué? Simplement no entregamos? Vamos a prisión? Mejor que muerto. Kevin sacó un arma de su cintura. No voy a ir a prisión. Y si Landa aparece, estoy listo. Beto miró el arma, una 9 mm barata que Kevin había comprado en la calle, y negó con la cabeza. ¿Cree que eso hace una diferencia? El tipo ha estado en combat durant 16 años. ¿Alguna vez has estado en una pelea real? Golpeé a un niño, no? Había 12 de usted y él tenía 11. Beto se puso de pie, agarró su chamarra. Voy a la policía. Voy a confesar todo. Harán un trato si cooperamos. Era un cobarde. No, soy lo suficientemente inteligente para saber cuando estoy vencido. Beto se dirigió a la puerta. ¿Bien o te queda? Kevin apretó el arma. Me quedo. Entonces está solo. Beto se fut. Kevin se sentó solo en el departamento, arma en mano, saltando ante cada sonido. La parte racional de su cerebro sabía que Beto tenía razón. Pero la parte orgullosa, la parte que le había permitido golpear a un niño por dinero, se negaba a rendirse. Si Landa venía, Kevin estaría listo. Nunca escuchó la ventana abrirse detrás de él. Nunca escuchó a Carlos entrar. El primer indicio fue cuando el arma fue arrancada de su mano con una facilidad practicada, y una voz habló directamente a su oído. Elección incorrecta. Kevin trató de luchar, trató de gritar, pero Carlos había pasado a no sometiendo a combatiente entrenado y armado. Kevin no era ninguno. Terminó en segundo. Cuando Kevin despertó hora después, estaba en una estación de policía, esposado a un banco con una confusión escrita de talada en el escritorio frente a él.
No recordaba haberla escrito. No recordaba como había legado ali, pero su firma estaba al final, y la confusión de talaba todo. Beto Osorio entró en la misma estación de policía 20 minutos después y se entregó voluntariamente. Confesó todo, nombrando a todo, proporcionando détails que coincidían perfectamente con la confusión de Kevin. Do menó, faltando. Rogelio Hernández y Santos Beltrán se entregaron por separado pero simultanément a las 3 heures du matin del martes por la manana. Ambos parecían no haber dormido un día. Ambos levaban confusión escrita. Ambos suplicaron protección contra Carlos Landa. El detective Barra los entrevistó junto, grabando todo. Confesaron el asalto, haber sido contratado por Damián Soto, sur Roland rompe los usos de Esteban Landa. Proporcionaron détails que solo alguien présente podría saber. Firmaron declaración. Acordaron testificar. No va a matar Landa? Preguntó Rogelio. En prisión? Quiero decir, ¿puede llegar a nosotros en prisión? Nadie los va a matar dijo Barra, aunque no estaba del todo seguro de que eso fuera cierto. Cumplirán su tiempo y estarán a salvo. Pero ambos hombres parecían dudosos. Habían visto lo que Landa había hecho a los Primroocho. Habían escuchado las historias. Hombre encontrado vivo pero roto, delirando sobre un fantasma que los casó. Ni Rogelio ni Santos creían que las paredes de la prisión detendrían a alguien así si realmente los quisiera muerto. Barra observó cómo se los levaban a las celdas, luego se recostó en su silla. Dos confusión, toda corroborando, toda testificando contra Damián Soto y entre lo. El fiscal tendría un día de campo. Condena fácil en todo los ámbitos. Justicia servida. Excepto que Barra sabía que no era el sistema legal el que había ganado este caso. Fue un hombre operando fuera de todas las reglas, usando habilidad perfeccionada en operación clasificada para cazar y aterrorizar a 12 criminales hasta la sumisión. Y la peor parte, Barra no podía probar nada de eso. Abrió su computadora, sacó el archivo de Carlos Landa de nuevo. El hombre había estado en el hospital con su hijo casi constantemente durante las 48 horas clave cuando ocurrieron los secuestros. Su registro telefónico mostraban patrón normal. Su tarjeta de crédito mostraban compra cerca del hospital. Cada cámara que elo captó elo mostraba yendo y viniendo como cualquier padre preocupado elo haría. Pero Barra elo sabía. Landa había operado como un fantasma, sin dejar rastro. Usando habilidad que el propio Barra había sido entrenado para tener pero que nunca dominó a este grado. ¿Vamos a hacer esto? Preguntó Justino Garza desde la puerta. ¿Hace qué? Investigar a Landa por los secuestros. Porque ambos sabemos. Que no sabemos nada. Barra cerró la computadora portátil. 8 hombres fueron encontrados vivos. 12 hombres confesaron. Tenemos a nuestro perpetrador. Caso cerrado. Así no es como funciona esto. Así es exactamente como funciona esto. Barra se puso de pie, encontrando la mirada de Garza. ¿Alguna vez serviste en el ejército, Justino? No yo sí. Fuerza especial. Y aprendí algo importante. Et hombre que oprend en un nivel différent. Hombre que han visto y hecho cosa que los cambian fundamentalmente. Landa es uno de esos hombres. Y cuando alguien así tiene la justicia de su lado, incluso la justicia dura, no te interpone en el camino. Entonces, simplemente lo dejamos salir con la suya? ¿Con qué? No tenemos evidencia. 8 hombres están vivos. Los 12 confesaron voluntariamente. Damián Soto pasará los próximos 10 años en prisión. El sistema funcionó. Garza lo miró fijamente. Lo está protegiendo. Estoy haciendo mi trabajo, que es resolver caso. Este caso está resuelto. Barra tomó su abrigo. Ve a casa, Justino. Duerme un poco. Ha sido una semana larga.
Dejo a garza parado a l'ilusiando confundido y frustrado. Barra entendia sentimiento, pero también entendía algo que garzano. AVC lo correcto era reconoce cuando se había hecho justicia, incluso si no había seguido la letra exacta de la ley. Carlos Landa se sentó en la silla de su habitación de hospital a las 6 heures du matin del miércoles por la mañana, viendo dormir a su hijo. Esteban parecía tranquilo por primera vez en 5 días. Los analgésicos ayudaban, pero Carlos pensó que tal vez era más que eso. Tal vez en algún nivel inconscient, su hijo sabía que los hombres que él habían lastimado ya no eran una amenaza. Alicia estaba sentada al otro lado de la cama, observando a Carlos con una expresión que él no podía leer del todo. ¿Miedo? ¿Disgusto? Tal vez las tres cosas. Todo confesaron dijo ella en voz baja. Está en las noticias. Los dos hombres, más Damián. El fiscal dice que el caso más fácil que ha tenido. Bien. El detective barra pasó ella mientras no estaba. Preguntó si sabía dónde había estado durante la última semana. ¿Qué le dijiste? Que estuviste aquí conmigo y Esteban. Que nunca te fuiste por más de una poca hora a la vez. Hizo una pausa. Le mentí a la policía por ti, Carlos. Lo sé. Gracias. No me agradezca. No estoy orgullosa de ello. Se secó los ojos. Pero tampoco el lo siento. Esos hombres. Lo que le hicieron a Esteban. No puedo sentirme mal por lo que le pasó. Carlos se estiró a través de la cama, tomó su mano. No se supone que deba hacerlo. Su madre. Sentirse protectora es natural. ¿Es así como la ma esto? ¿Protector? Sí. Esteban se movió, su ojo abriéndose parpadeando. Vio a ambos padres y logró una sonrisa débil. Mamá, papá, ¿qué hora es? Temprano dijo Alicia, acariciando su cabello. Vuelve a dormir, Carino. ¿Atraparon a los tipos? Preguntó Esteban. Los que me lastimaron. Carlos miró a su hijo a los ojos. Los atraparon. A todo. Confesaron todo. Van a ir a prisión por mucho tiempo. Bien. La voz de Esteban era más fuerte de lo que había sido. Espero que aprendan sobre el respeto. Carlos casi sonrió ante la ironía. Creo que lo harán. Esteban volvió a dormirse. Alicia miró a Carlos a través de la cama. Mil preguntas no formulada en su ojo, pero no hizo ninguna de ellas. Alguna verdad era mejor dejarla sin examinar. El detective Ernesto Barra cerró el archivo de investigación de Landa al mediodía del miércoles. 8 hombres secuestrados y encontrados vivos. 12 hombres confesaron. Incunado enfrentando cargo de conspiración. Caso cerrado. Su comandante lo había elogiado por la rápida resolución. El fiscal estaba encantado. Los medios lo llamaron justicia para Esteban Landa. Todo estaban feliz. Excepto que Barra sabía la verdad. Se sentó en su oficina mirando el historial militar de Carlos Landa en la pantalla de su computadora. Las partes a las que podía acceder de todo modo. Las porciones clasificadas estaban redactadas, pero podía leer entre líneas. Operación especial, recuperación de objetivos de alto valor, zona de combat. Hombre como Carlos Landa no seguían regla normal. Operaban en los espacios entre el blanco y el negro, donde la moralidad se medía en vida salvada versus vida tomada. Barra había conocido a otro como él durante su día en el ejército. Hombre que entendían la violencia en un nivel intimo, que podían accionar un interruptor y convertirse en algo diferente, algo necesario pero aterrador. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias por su servicio. Tanto en uniforme como ahora. CL Barra miró el mensaje. Landa le estaba agradeciendo ¿por qué? Por no perseguir la investigación demasiado duro?
por reconocer cuando mirar hacia otro lado? Borró el mensage de texto sin responder. Luego cerró el archivo, el hogardo bajo l'avant el cajón de su escritorio y se fue a casa con su familia. Alguno caso los resolvia. Alguno caso los sobrevivia. Y alguno caso los cerraba entendiendo que se había hecho justicia, incluso si no podía probarlo en la corte. Este fue uno de esos casos. 3 meses después, Esteban Landa salió del hospital con multa, en bas pierna con aparato ortopédico, pero sanando bien. El médico dijo que eventualmente se recuperaría por completo. La fisioterapia tomaría tiempo, pero era joven y resistente. Damián Soto se declaró culpable de conspiración para cometer asalto agravado y recibió 12 años. Sin posibilidad de libertad anticipada. El juez había sido particularmente severo después de ver fotos de las lesiones de Esteban. Los 12 hombres que participaron en el asalto aceptaron acuerdo de culpabilidad. Combinado, qu'impliquerian más de 6 años en prisión. Ninguno sería elegible para libertad condicional por al menos 5 años. Los primero 8, los que habían sido secuestrado y encontrado vivo, nunca hablaron públicamente sobre lo que les sucedió durante esos días perdidos. Cuando se les preguntaba, guardaban silencio, con los ojos distantes, claramente traumatizado por algo que no podían o no querían describir. Carlos Landa nunca confirmó ni negó nada. Regresó a su trabajo entrenando nuevo fusilero paraquedista en la base aérea. Su colega notaron que parecía más ligero de alguna manera, como si se le hubiera quitado un peso. Lo atribuyeron a la recuperación de Esteban. Solo Carlos, Alicia y el detective Barra sabían toda la verdad, y ninguno de ellos hablaba. Un domingo por la tarde en enero, Carlos y Esteban estaban sentados en el taller de su garage trabajando en un módulo de bombardero B-17. Las manos de Esteban todavía estaban aprendiendo a agarrar las herramientas correctamente de nuevo, pero estaba decidido. Su fisioterapia estaba adelantada a lo previsto. Papá dijo Esteban de repente, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. Esos hombres que me lastimaron. En las noticias dijeron que confesaron porque tenían miedo de alguien. Fui eso. ¿Fuiste tú? Carlos dejó la pieza del módulo que sostenía y miró a su hijo directamente a los ojos. ¿Qué piensas tú? Esteban consideró esto. Creo que si alguien me lastimara así de mal, haría lo que fuera necesario para hacerlo pagar, porque mi papá y eso es lo que hacen los papás. Eso es lo que hacen los papás estuvo de acuerdo Carlos en voz baja. ¿Sufrieron? Los hombres aprendieron una lección importante sobre las consecuencias. Eso es todo lo que necesita saber. Esteban asintió, pareció satisfecho con esa respuesta. Volvieron a construir el módulo en un cómodo silencio. Padre e hijo trabajando juntos, en voz completo de nuevo en las formas que importaban. Afuera, un Ford gris estaba en la entrada. Dentro del garage, un hombre que había pasado 6 años salvando vida había pasado una semana asegurando justicia dura, extralegal, pero absoluta para su hijo. El módulo de avión tomaba forma bajo su mano, pieza por pieza, justo como su familia sanaba pieza por pieza. Algunas cicatrices permanecerían. Algunos recuerdos nunca se desvanecerían por completo. Pero habían sobrevivido, y los hombres responsables habían pagado el precio. Eso era suficiente. En su oficina en el centro, el detective Ernesto Barra archivó su informe final sobre el caso Landa, marcándolo como cerrado con una tranquila sensación de satisfacción. Había visto suficiente guerra para saber que ABC lo correcto era reconocer cuando la justicia ya se había cumplido y dejarlo estar. 12 criminales confesaron. Un padre protegió a su hijo. Un detective supo cuando mirar hacia otro lado. Y un niño de 11 años crecería sabiendo que alguna persona en el mundo movería cielo y tierra para mantenerlo a salvo. Ese era el tipo de justicia que no necesitaba una sala de tribunal para ser real. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu pensamiento en la sección de comentarios.
Gracia por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré.